Ya, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Bien, buenas tardes en sus casas. ¿Cómo están? ¿En sus casas? ¿Bien? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Y usted? Bien, 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 bien. ¿Quién me contestó? Fue... Benjamín. Hola, Benjamín. Y Vicente y Martín, ¿cómo están? No está Vicente y Martín. Ok, ya. Jóvenes, vamos a comenzar la clase. Pablo, vamos a comenzar. Josefina. Ya. La clase de hoy día es un nuevo tema que está relacionado con todo lo que hemos visto hasta esta altura del semestre, que se llama apalancamiento financiero, que no entra en la tercera prueba de este jueves, pero entra en el examen. Así que los que creen que van a rendir el examen, es muy importante la clase de hoy día, ¿ya? Y la clase del jueves también, ¿sí? El jueves también vamos a tener clase, ¿ya? Así que los que rindan el examen, es importante que asistan esta semana a clase. El tema que vamos a ver hoy día se llama apalancamiento financiero. Ese es el tema que vamos a ver hoy día. Apalancamiento financiero. Señoritas, adelante, bienvenidas. Llegaron justo, recién estábamos partiendo. Después me cuentan cuánto les dio la tasa, esa tasa, cuánto les dio la tasa del Bancero. Les dio súper bajo. Ya. Ok, ya. El tema que vamos a ver hoy día se llama apalancamiento financiero. ¿Qué significa apalancamiento financiero? Miren, apalancamiento financiero significa cuál es el efecto de la deuda en la rentabilidad del proyecto. ¿Recuerdan, jóvenes? ¿Recuerdan que estaba el proyecto puro y el proyecto financiado? ¿Cuál era el proyecto puro? Era el proyecto financiado con capital propio y uno calculaba el BAN del proyecto puro. ¿Lo recuerdan o no? Ya. Y está el proyecto financiado, que es cuando hay deuda en el financiamiento, hay un porcentaje de deuda en el financiamiento del proyecto y uno calcula el BAN del proyecto financiado. ¿Qué es lo que origina la diferencia entre el BAN del proyecto financiado y el BAN del proyecto puro? Es la deuda. Ya eso se le llama apalancamiento financiero. El efecto de la deuda en la rentabilidad del proyecto. ¿Sí? ¿Qué sería la diferencia que hay entre el BAN del proyecto financiado y el BAN del proyecto puro? Porque ¿qué es lo que origina esa diferencia? Es la deuda. ¿Ok? Pablo, ¿se entendió? ¿Constanza? Ok. Recordemos flujo de caja. Ya. Esto nos sirve para el jueves. Ya, lo vamos a ver rapidito, flujo de caja, lo vamos a ver rapidito. Más ingresos por venta, menos el costo variable, menos el costo fijo, menos la depreciación del activo fijo tangible, menos la amortización del activo fijo intangible. ¿Qué más? Menos los intereses, más menos ganancias o pérdidas por venta de activo fijo, menos PEA, menos las pérdidas del ejercicio anterior, utilidad ante impuestos, menos el tax, que es el impuesto a las ganancias, utilidad después de impuestos. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Ya, ¿qué venía después? La utilidad después de impuestos, se le reversa la depreciación, se le reversa la amortización del activo fijo intangible, se reversan las ganancias o pérdidas por venta de activo, menos más, cambia el signo, ¿verdad? Es al revés, menos más, ganancias o pérdidas por venta activo fijo, más la pérdida del ejercicio anterior, también se reversa, y tenemos el flujo de caja operacional. ¿Sí? Pero falta un flujo de caja todavía. ¿Cuál es? Capitales, menos la inversión en activo fijo tangible activo fijo intangible, menos la inversión, capital de trabajo. Si hay deuda, más el préstamo, menos la amortización del préstamo. ¿Qué falta aquí?
más el valor residual del activo fijo, tangible e intangible, más la recuperación del capital de trabajo. ¿Sí? Y aquí tenemos el flujo de caja de capitales. ¿Profe? Y por último, al tiro, por último el flujo de caja neto es igual al flujo de caja operacional más el flujo de caja de capitales. ¿Sí? ¿Quién tiene una consulta? Ailín. Sí, profe, una duda. Cuando entra, por ejemplo, en juego el IVA, como que al final, si no me está, como que lo saco al final, tengo que igual integrarlo como interés, como taxes, como en ese momento, después de la utilidad, antes de impuestos, ¿va el IVA o va antes de eso? No, sería, no, iría después de este. Iría, se construye el flujo de caja operacional, se construye el flujo de caja de capitales, y aparte, en otra línea, iría el efecto del IVA. Ya, profe. En otra línea, ¿sí? ¿Y Ailín? ¿Se entendió Ailín? Sí, sí. Perfecto. Ok. ¿Sí? Soy la Laura. El profe, es que lo que pasa es que en la ayudantía vimos el IVA como muy a la rápida. No sé si podría explicarlo porque en verdad no lo entiendo. Y quería ir para allá, pero no alcanzaba a ir. Así Te pido, mira, lo que pasa es que no lo traje preparado para hoy día. ¿Te parece si lo explico el jueves en clase? Bueno, está bien. ¿Sí? Ya, Sí, gracias. Lo que pasa es que va a traer, hay que traer un ejercicio de IVA para ver los movimientos, eso no lo traje, así que no lo puedo hacer ahora. ¿Ok? Ya. ¿Estamos claros de aquí? ¿Este es proyecto puro o proyecto financiado? Este flujo de caja que construimos aquí. Financiado, ¿sí? Porque hay deuda. Está la deuda, ¿dónde estaba? Aquí. Están los intereses de la deuda y está la amortización del préstamo. ¿Sí? Si fuese proyecto puro, ¿qué cambia? No está el préstamo, no están los intereses y no está la amortización del préstamo, ¿sí o no? Ya. O sea, ¿cuáles serían los flujos de la deuda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Saben? Se apagó la cámara sola. Ya. Ok, ya. ¿Cuáles son los flujos de la deuda? ¿Cuáles son los flujos de la deuda? Ustedes recién me dijeron, préstamo, amortización y los intereses. Esos son los flujos de la deuda. Pero ¿saben qué? Hay un cuarto flujo que está escondido. Está escondido. Miren, por el hecho de que hayan intereses. Si no hay deuda, no hay intereses, ¿verdad? Se calcula una utilidad ante impuesto y se paga el impuesto. ¿Sí? Si hay deuda, aparecen con estos intereses. ¿Sí? ¿Qué pasa con la utilidad ante impuesto por el hecho de que se paguen intereses? ¿Aumenta o disminuye con respecto al proyecto puro? Disminuye la utilidad ante impuesto, por lo tanto, ¿pago más o menos impuestos con deuda? Mano, pago menos impuestos, y ese es el cuarto flujo de la deuda. Es un ahorro del pago de impuestos. ¿Sí? ¿Pablo? ¿Constanza? ¿Se entendió? Al haber deuda, hay intereses. Como ahora hay intereses, con respecto al proyecto puro, la utilidad de impuesto disminuye, porque estoy reconociendo un gasto en intereses adicional. Como la utilidad de impuesto disminuye, el pago de impuestos disminuye. Y es el cuarto flujo de la deuda, que es un ahorro de impuestos, que está escondido. No se ve. ¿Sí? Está escondido. Cuando calculo el pago de impuestos, ahí aparece. ¿Ok? Constanza, dígame. Es igual, mira, la amortización del activo fijo intangible se pueden amortizar solamente los gastos de puesta en marcha del proyecto, ya sea publicidad que realizo antes de que empiece el proyecto o capacitación del recurso humano antes de que empiece el proyecto. Esas dos inversiones se pueden amortizar y es igual que una depreciación lineal, igual, valor de adquisición dividido por N, y el N puede ser a un máximo de plazo de 6 años plazo, y es lo mismo.
exacto, sería una depreciación de esos gastos en marcha con un N a lo más de 6 años. ¿Sí? Ok. Ya, ¿se entendió? Ya, ¿cuál es el cuarto flujo que está escondido? El ahorro de impuestos. ¿Sí? Es el cuarto flujo que está escondido. Ya, eso tengámoslo claro porque es importante para la clase hoy día. ¿Qué más les quería comentar? Ya, proyecto puro, como vamos a ver el apalancamiento financiero, que es el efecto de la deuda, en la rentabilidad del proyecto, tenemos que comparar el BAN del proyecto puro con el BAN del proyecto financiado, para ahí conocer el efecto de la deuda, ¿sí? Partamos con el proyecto puro. Ya. Como lo dijo Bárbara, el proyecto puro, este es el balance. Activos. Ya, ¿y con qué se financia el total de los activos, Felipe? Proyecto puro, el total de activos, ¿con qué se financia? Felipe, el total de activos, que es la inversión, ¿con qué se financia? Con capital propio, Felipe. Sí, eso, muy bien. Capital propio. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Ustedes saben que contablemente, ¿qué se cumple? Los que han tenido el curso de contabilidad. Ustedes saben que se cumple que el total de activos es igual a la deuda más capital propio. ¿Sí o no? Eso ustedes lo saben. ¿Sí? Ya, si es proyecto puro, la deuda, ¿cuánto vale? Cero. Cero. Ok. ¿Qué nos va a quedar entonces? Activo igual a capital propio. Apliquemos operador flujo de caja. Apliquemos operador flujo de caja. ¿Qué nos va a quedar en el lado izquierdo? El flujo de caja de los activos va a ser igual al flujo de caja del capital propio. ¿Y esto a qué es igual? Ya, jóvenes, ¿y esto a qué es igual? El flujo de caja de los activos, el flujo de caja del capital propio. ¿A qué sería igual? ¿Cómo se llama? Disculpen. El flujo de caja de los activos, el flujo del capital propio, ¿quién lo aporta? Los accionistas, por lo tanto sería igual al flujo de caja de los accionistas. Y el flujo de caja del accionista, cuando no hay deuda, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese proyecto? ¿Profe? Y esto es igual al flujo de caja del proyecto puro. Porque ¿para quién siempre construye el flujo de caja? Jóvenes, ¿para quién siempre evalúa el proyecto? Para los accionistas, ¿sí o no? Por lo tanto, como demostramos que el flujo de caja de los activos es igual al flujo de caja del accionista, como no hay deuda, el flujo de caja del accionista, ¿cómo se llama? Flujo de caja del proyecto puro. ¿Ok? Y que nosotros le podemos calcular, al tiro, le podemos calcular el BAN, que el BAN del proyecto puro, que igual a la sumatoria de T igual 0 hasta N, del flujo de caja del proyecto puro. ¿Sí? Estoy evaluando el proyecto puro. Flujo de caja del proyecto puro, dividido por 1 más CR. Ya, ¿el R de quién es? ¿De quién es ese R? Del accionista, porque estoy evaluando siempre para el accionista. ¿Y este R es con deuda o sin deuda? Sin deuda, muy bien. Sin deuda, elevado a T. Y ahí se calcula el BAN. ¿Cómo se determina este R sin deuda? Javiera, muy bien, con KPM. ¿Sí? Se calcula con KPM. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Y el beta? ¿Beta U o beta L? Beta U. ¿Sí? El beta al leverage. ¿Quién tenía una consulta en sus casas? Yo, profe Aidín. Dígame. ¿Por qué cuando saca activo es capital propio dividido en flujo de caja? No entendí. No, Aileen, no, por favor.
pone activo igual a capital propio y lo pone como en flujo de caja. Tengo que pasar como que todos los activos de mi flujo de caja van a ser igual a todo el flujo de caja de los capital propio. Sí, sí, como Ya. el total de activos es igual al capital propio, el flujo de caja que generan los activos, ¿quién se apropia? ¿Quién se apropia? Sí, mira, ahí viene esto es, el total de activos es igual al capital propio, por lo tanto, todo el flujo de caja que generan los activos, ¿quién es dueño? ¿Quién se apropia de ese flujo de caja? Si el total de activos se financia en un 100% con capital propio, el flujo de caja que generan todos los activos, ¿quién es el dueño? El accionista. El accionista. Por eso el flujo de caja de los activos es igual al flujo de caja de capital propio, que es el flujo de caja del accionista. Perfecto. Ya. ¿Se entendió el proyecto puro, jóvenes? Ya. Vamos al proyecto financiado. Proyecto financiado. Proyecto financiado. Ya, ¿qué cambia? El total de activos, la inversión total de activos es la misma. ¿Sí? ¿Qué cambia ahora, Felipe? Hay deuda, y asumamos que aquí está la deuda y aquí está el capital propio. ¿Sí? Ya, ¿qué se va a cumplir contablemente ahora? Activos es igual a deuda más capital propio. ¿Sí? Ya. ¿La deuda vale 0 ahora? No, ¿sí o no? Apliquemos operador flujo de caja. Apliquemos operador flujo de caja. ¿Qué nos va a quedar? Flujo de caja de los activos. ¿Sí? Flujo de caja de los activos va a ser igual al flujo de caja de la deuda más el flujo de caja del capital propio. ¿Sí? ¿Ok? Ya. ¿Qué flujo de caja es el que tengo que incluir en el BAN? ¿El de los activos, el de la deuda o el de capital propio? ¿Cuál es el que va en la fórmula del BAN? ¿Cuál de los tres flujos? ¿El de los activos, el de la deuda o el del capital propio? De nuevo, sigamos. Flujo de caja de los activos va a ser igual al flujo de caja de la deuda y el flujo de caja del capital propio. ¿De quiénes son los dueños del capital propio? El flujo de caja de los accionistas. En la fórmula del BAN, ¿qué flujo de caja de esos tres es el que va? El del accionista. El del accionista, porque siempre evalúo la variación de riqueza del accionista, por lo tanto el flujo de caja es el del accionista y la tasa de descuento es del accionista. Despejemos el flujo de caja del accionista. ¿Qué nos va a quedar? Flujo de caja del accionista va a ser igual al flujo de caja de los activos menos el flujo de caja de la deuda. ¿Van hasta ahí conmigo? ¿Sí? El flujo de caja del accionista, en este caso, ¿a qué es igual? Bien, flujo de caja del proyecto financiado. El flujo de caja de los activos, ¿a qué era igual? Lo vimos recién. En el primer caso, el flujo de caja de los activos, ¿a qué era igual? El flujo de caja No de sé. la acción. Bien, era el flujo de caja del proyecto puro. Recién demostramos, cuando la deuda es 0, el flujo de caja de los activos era igual al flujo de caja del accionista y era igual al flujo de caja del proyecto puro. Por lo tanto, el flujo de caja de los activos, el flujo de caja del proyecto puro. Menos el flujo de caja de la deuda. ¿Ok? ¿Ok? Sigamos acá. Apliquemos BAN. Apliquemos BAN. ¿Sí? Tenemos los flujos, por lo tanto puedo aplicar BAN. ¿Qué me va a quedar? El BAN del proyecto financiado, ¿a qué va a ser igual, jóvenes? Va a ser igual, aquí tenemos flujo de caja proyecto puro, sería BAN del proyecto puro, menos el BAN de la deuda, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Ya, jóvenes, no vamos a hacer la demostración, ¿saben por qué? Toma bastante tiempo y no tiene sentido. El BAN de la deuda, esto que está aquí, todo lo que está ahí, eso que está ahí, todo lo que está ahí,
todo esto es lo mismo, no lo vamos a mostrar, es lo mismo que un valor presente. Yo le dije, ¿cuál era el efecto de la deuda? ¿Cuál era el cuarto flujo que estaba escondido en el proyecto financiado? El ahorro de impuestos. Entonces, el menos van de la deuda, todo lo que está ahí en ese círculo, se resume en un valor presente de ahorro de impuestos. Se traduce en un valor presente de ahorro de impuestos. A ver, usted se entiende que el VAN es la variación de riqueza valorizada hoy día, ¿verdad? Y calculo el VAN del proyecto financiado, el VAN del proyecto puro. Y por lo tanto, el efecto de la deuda también se tiene que llevar a valor presente, porque estoy trabajando con VAN, con valor actual neto. Entonces, ¿qué sucede? El proyecto genera ahorros de impuestos en el año 1, ahorro de impuestos en el año 2, ahorro de impuestos en el año 3, y así sucesivamente. Entonces, el efecto que tienen en el VAN sería un valor presente de todos los ahorros de impuestos que genera la deuda en el futuro. ¿Sí? Ok. La pregunta es, ¿con qué tasa de descuento se calcula este valor presente de ahorro de impuestos? Porque, ¿qué tienen que hacer ustedes? Se calcula el ahorro de impuestos del año 1, se calcula el ahorro de impuestos del año 2, originado por los intereses, se calcula el ahorro de impuestos del año 3 hasta el año N, y esos ahorros de impuestos se llevan a valor presente, pero hay que traerlo con una tasa de descuento, ¿no? La pregunta es, ¿con qué tasa de descuento se trae esto? La pregunta es, ¿con qué tasa de descuento se traen a valor presente? ¿Saben qué? ¿Qué es lo que origina este valor presente de ahorro de impuestos? ¿Qué es lo que origina este valor presente de ahorro de impuestos? La deuda. Y específicamente los intereses de la deuda. ¿Sí? Aquí hay un supuesto importante del modelo financiero. ¿Cuál es el costo de la deuda? ¿Cuál es el costo de la deuda? La tasa de interés. Es el costo de la deuda. ¿Y saben qué? Se supone que yo elijo el mejor endeudamiento que tengo asequible, ¿no? Si yo voy a elegir la deuda, elijo la que más me conviene. Y aquí está el supuesto. Entonces, esta tasa de descuento es el costo de oportunidad de la deuda. ¿Sí o no? Como este valor presente de ahorro de impuestos lo origina la deuda y el costo de la deuda de la tasa de interés, nosotros sabemos que el ERE tiene que ser el costo de oportunidad de la deuda. Y el supuesto, ¿saben cuál es el supuesto? Es que el mercado de capital es eficiente. Es decir, si yo elijo la mejor alternativa que me ofrece el mercado para pedir el préstamo, que es la tasa de interés, se supone que hay otra alternativa que también me puede ofrecer esa misma tasa de interés. Porque se supone que el mercado de capital es eficiente. ¿Ok? Entonces, la tasa de descuento, en este caso, es la tasa de interés. Porque existe otra alternativa que me entrega esa mejor alternativa de tasa de interés, que es la que yo elegí. ¿Ok? Ya. Por lo tanto, jóvenes, ¿qué podemos concluir de esto? Miren, el apalancamiento financiero, el valor, no, voy a borrar acá. Vean a lo que concluimos acá, jóvenes, vean lo que concluimos acá. El valor presente del apalancamiento financiero ¿a qué es igual, jóvenes? El valor presente del apalancamiento financiero, ¿a qué es igual? Es el VAN del proyecto financiado. Ah, Claudio. Es el VAN del proyecto financiado menos el VAN del proyecto puro. ¿Y eso a qué es igual? Pero, ¿y el VAN de la deuda a qué es igual, Bárbara? Al valor presente de ahorro de impuestos. ¿Sí? ¿Ok? Y ese es el mensaje. A ver. ¿Qué era apalancamiento financiero? El efecto de la deuda en la rentabilidad de un proyecto. ¿Sí?
Por lo tanto, el valor presente del apalancamiento financiero es esta diferencia. El van del proyecto financiado menos el van del proyecto puro. Porque el van del proyecto financiado tiene el efecto de la deuda. ¿Sí o no? El van del proyecto puro no tiene el van del proyecto puro no tiene el efecto de la deuda. La diferencia entre estos dos es el valor del apalancamiento financiero. ¿Y qué demostramos? Que era un valor presente ahorro impuesto. ¿Sí? Ok. Ah, sí, lo que pasa, ya. Lo que podríamos decir con esto, que conviene financiar el... ¿Qué podríamos decir con esto? Que conviene financiar el proyecto con un 100% con deuda. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no? Podríamos decir que conviene financiar el proyecto con un 100% con deuda. ¿Por qué? Porque así se maximiza este valor presente de ahorro impuestos. ¿Sí o no? Ya, no, es que eso es lo que dice la teoría, pero mira, en la práctica no es así por lo siguiente. Tú cuando te endeudas bajo endeudamientos normales, el banco te cobra una tasa de interés. Tú cuando pasas el nivel de endeudamiento normal, pasas a ser más riesgoso para el banco. Si el banco te entrega ahí mucha plata, pasa a ser más riesgoso, porque va a ser más difícil que tú le pagues los compromisos que estás adquiriendo con el banco en el futuro. ¿Y qué hace el banco? Aumenta la tasa de interés que te cobra. Mientras tú más te endeudas, el banco te cobra una tasa de interés mayor. ¿Y qué sucede? Llega un momento en que la tasa de interés pasa a ser mayor que la tasa de descuento del proyecto puro. Y si la tasa de interés es mayor que la tasa de descuento del proyecto puro, ya no te conviene la deuda, te conviene más financiarte con con capital propio. ¿Sí? Ok, ya. Eso. ¿Alguna consulta? ¿Josefina? ¿Felipe? ¿Pablo? ¿Constanza? ¿Javiera? ¿No? Ok. ¿Cómo se incorpora el apalancamiento financiero en la evaluación de proyectos? ¿Saben qué? Lo que les voy a explicar ahora, yo llevo haciendo clases 25 años más o menos de esta materia, pero ¿saben? La aprendí no hace más de 10 años. Me costó encontrar un libro que tuviera esto bien explicado, hasta que un día lo encontré, así que se los voy a explicar. ¿Ya? Lo que pasa es que en los libros de finanzas, está explicado el apalancamiento financiero en función de las finanzas corporativas de una empresa que ya está funcionando. ¿Sí? Entonces me costó encontrar donde está explicado el apalancamiento financiero en un proyecto de inversión, que no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les voy a explicar. Hay tres métodos. Tres métodos para incorporar el apalancamiento financiero. Hay tres métodos, ¿ya? El primer método es bastante simple. A ver, si hay apalancamiento financiero, ¿hay deuda? Hay deuda. ¿Qué van en el que tengo que calcular? Si hay deuda, ¿el van del proyecto puro o el van del proyecto financiado? Ya, ¿y qué dice el primer método? El van del proyecto financiado, que es el que tengo que calcular, porque hay deuda. ¿Sí? Va a ser igual al van del proyecto puro, o sea, el van del proyecto sin deuda, más el valor presente de ahorro de impuestos. ¿Sí? Miren, ¿qué fue lo que demostramos delante? ¿Sí o no? Que les dije, el van del proyecto financiado es igual al van del proyecto puro, o sea, sin deuda, incorporándole el efecto de lo que generan los intereses en el van, que es un valor presente de ahorro de impuestos. ¿Sí? ¿Qué es importante? Aquí, la tasa de descuento. ¿Cuál es? ¿El ERE? ¿Con deuda o sin deuda? Sin deuda. El valor presente de ahorro de impuestos, se los dije. ¿El ERE a qué era igual? A la tasa de interés. ¿Ok? Entonces,
se calcula, para calcular el BAN del proyecto financiado, primero se calcula el BAN del proyecto puro. Primero se calcula el BAN del proyecto puro, se determina si el proyecto es rentable en términos puros, o sea, sin deuda, y después se calcula el valor presente de ahorro e impuestos. ¿Sí? ¿Se le hace una idea cómo se calcula este valor presente de ahorro e impuestos? ¿Se le hace una idea? Se calculan con la tabla de pago, uno calcula los intereses de cada año, ¿sí o no? Se calcula, y esos intereses se multiplican por la tasa de impuestos, y ese es el valor de ahorro de impuestos, ¿ok? Los intereses se multiplican por la tasa de impuestos, y ese sería el ahorro de impuestos en cada año. Y el ahorro de impuestos en cada año se lleva a valor presente con la tasa de interés de la deuda, y ahí tenemos el valor presente de ahorro de impuestos. ¿Ok? Y se suma el BAN del proyecto puro más el valor presente de ahorro de impuestos, y tenemos el BAN del proyecto financiado. ¿Ok? Este es el método. Y este es el método que está generalmente explicado en los libros de formulación y evaluación de proyectos. ¿Ya? El segundo método es un método que son muy amigos los financistas. ¿Ya? Ya van a entender por qué son muy amigos los financistas, más que los economistas. ¿Ya? A ver. Primero, apalancamiento financiero. ¿Hay deuda o no hay deuda en el financiamiento del proyecto? Hay deuda, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál sería este sería el balance? Activo, deuda. Ya, capital propio. Ya, recordemos lo que hemos visto hasta ahora. Los activos, por su operación, ¿ustedes ya tuvieron finanzas? ¿Se acuerdan del concepto de rotación? ¿Sí? De la rotación de activos. ¿Se acuerdan? Las materias primas se transforman en producto en curso, los productos en curso se transforman en producto acabado, los productos acabados se transforman en cuentas por cobrar, y las cuentas por cobrar se transforman en dinero en caja. ¿Sí? Eso se llama rotación. ¿Sí? Los activos, por su rotación, generan un flujo de caja. ¿Ya? Los activos, por su rotación, generan un flujo de caja, que es el flujo de caja de los activos. Bárbara, al comienzo de la clase de hoy día, demostramos que el flujo de caja de los activos aquí era igual. ¿Y cómo se llama eso cuando es solamente capital propio? Bien, flujo de caja del proyecto puro. ¿Sí? Lo demostramos. Ahora, jóvenes, financiar estos activos, ¿con qué lo estoy... Josefina, estos activos, ¿con qué lo estoy financiando? Con deuda y capital propio, muy bien. O sea, estos activos que generan el flujo de caja de los activos, que es el flujo de caja del proyecto puro, se financian con deuda y capital propio. ¿Sí? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál sería el costo de financiar todos estos activos? ¿Cuál sería el costo de financiar todos estos activos? Sería un costo promedio ponderado del costo de la deuda y del capital propio. ¿Por qué? Porque el total de activos lo estoy financiando con deuda y capital propio. Por lo tanto, el costo de financiar los activos sería un costo promedio ponderado de la deuda y del capital propio. ¿Cuál es el costo de la deuda? ¿Cuál es el costo de la deuda? La tasa de interés. Ya, pero recién vimos, recuerden, recién vimos que los intereses son deducibles de impuestos, ¿no? Por lo tanto, los intereses me rebajan impuestos, ¿sí? Entonces, el costo de la deuda no es la tasa de interés, sino que es la tasa de interés ajustada ajustado por un efecto tributario. ¿Sí? A ver, jóvenes, miren. Si yo les digo, por ejemplo, que el I es un 10% y la tasa de impuesto es un 15%, ¿cuál sería el verdadero costo de la deuda? Sería I por 1 menos T, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué me quedaría esto? Sería 0,1 por 1 menos 0,15. ¿Y eso cuánto me va a dar? 8,5%. ¿Sí o no? Ya.
Es que o sea, el banco me dice te cobro un 10%, pero ¿qué sucede? Como los intereses son deducibles de impuestos y pago menos impuestos, el verdadero costo de la deuda no es la tasa de interés, sino que es la tasa de interés ajustada por su efecto tributario, que es I por 1 menos T, donde T es la tasa de impuestos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? 0,1 por 1 menos 0,15, el costo efectivo de la deuda es un 8,5% y no el 10%. ¿Por qué? Porque los intereses son deducibles de impuestos y me rebajan el impuesto y es un impacto positivo de los intereses en el van del proyecto. Ya. ¿Se entendió esto? ¿Felipe? ¿Constanza? ¿Se entendió esto? Ok. ¿Cuál sería el capital propio? ¿Cuál sería el costo del capital propio? ¿Cuál sería el costo del capital propio? En economía, ¿cuál es el costo relevante de una inversión? En economía, ¿cuál es el costo relevante de una inversión? Cuando yo invierto, ¿qué le exijo a la inversión? El costo de oportunidad, ¿sí o no? En el capital propio, ¿cuál sería? El ERE, ¿verdad? ¿Con deuda o sin deuda? Sin deuda. Ese es un proyecto apalancado. Si es un proyecto apalancado con deuda, ¿el accionista le exige la tasa de descuento con deuda o sin deuda? Con deuda. ¿Ok? Ya, y eso es lo que dice este modelo. El total de activos que me generan un flujo de caja a los activos por la elaboración del proyecto, que es igual al flujo de caja del proyecto puro, ese total de activos se le exige como rentabilidad el costo promedio ponderado de las dos fuentes de financiamiento que financian los activos. En el caso de la deuda, el costo es la tasa de interés ajustada por el efecto tributario, y en el caso del capital propio, como en este proyecto hay deuda, es el costo de oportunidad del accionista con deuda. ¿Sí? ¿Y qué se hace? Se calcula un costo promedio ponderado de las dos fuentes de financiamiento dependiendo de cuánto pesa la deuda y de cuánto pesa el patrimonio, el capital propio en el financiamiento. Miren, esta es la fórmula. El ERE, en este caso, se llama WACC, que significa costo promedio ponderado al capital. Por eso se llama costo promedio ponderado al capital. El ERE es el WACC, ¿y a qué es igual? El ERE es el WACC y es igual al I por 1 menos T. ¿Sí? El costo de la deuda, I por 1 menos T. ¿Constanza va conmigo? ¿Sí? I por 1 menos T, ya, y es un ponderado de cuánto pesa la deuda, por la deuda, partido por qué. ¿Por qué tendría que dividir la deuda? Por el total de activos. Bien. Por la deuda en el total de activos. Más, ¿cuál es, Felipe, la otra fuente de financiamiento? Bien. ¿Cuál es el costo del capital propio? Ya lo vimos. El ERE con deuda. ¿Y por cuánto lo tengo que ponderar? ¿Por cuánto pesa el capital propio en el total de financiamiento? Por el capital propio partido por el total de activos. Y esa es la tasa de descuento. Y esa es la tasa de descuento. Esto me cuesta financiar los activos. ¿Sí? No, ahora lo voy a explicar. ¿Qué van es el que tengo que calcular? Pablo. Pablito. Bien, estamos viendo apalancamiento financiero. ¿Qué nos va a quedar? El van del proyecto financiado es el que tengo que calcular. Ya, sabemos que la fórmula sumatoria de t igual 0 hasta n, y aquí esta es la pregunta que les quiero hacer. ¿Qué flujo de caja, si voy a utilizar como tasa de descuento el WACC, qué flujo de caja tengo que utilizar? ¿El del proyecto puro o el del proyecto financiado? Este WACC, ¿qué financia? El WACC, que es el costo promedio ponderado de las dos fuentes de financiamiento. Con esas dos fuentes de financiamiento, ¿qué financio? El total de activos. Los activos por superación, ¿qué flujo de caja generan? El flujo de caja de los activos, que es el flujo de caja del proyecto puro. Por lo tanto, miren, y esta es la mezcla que a veces uno lo confunde. Cuando calculo el van del proyecto financiado con el WACC, se considera el flujo de caja del proyecto puro. Y eso se divide por 1 más el WACC,
elevado a T. ¿Ok? Y esta es una forma, y esta es la forma que tienen los financistas de evaluar proyectos. ¿Saben qué? No siempre se puede aplicar esta fórmula. Ya se lo voy a explicar el por qué. Ya les voy a explicar el por qué no siempre se puede aplicar esta fórmula. Jóvenes, ¿en sus casas tienen alguna consulta? Sí, profe, en la deuda, cuando hace lo del interés y que está ajustada a efectos tributarios, ¿por qué sucede eso? Porque, Ailín, los intereses son un costo antes de impuesto. Los Sí. intereses son, ya. Al pagar intereses, ¿qué pasa con la utilidad ante impuesto? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Ya. Al pagar intereses, como la utilidad ante impuesto disminuye, ¿el pago de impuestos aumenta o disminuye? Disminuye. Bien, entonces el pago de intereses tienen un efecto tributario que es un menor pago de impuestos. Entonces el costo de la deuda no es solamente la tasa de interés, sino que es la tasa de interés ajustado por su efecto tributario. Por eso va el 1 menos T, donde T es la tasa de impuestos. ¿Ailín? Sí, profe. Ya. ¿Se entendió, Ailín? Sí, es que cuando no entiendo porque ese pago de intereses es distinto a los pagos de impuestos, ¿no? Este pago de interés afecta a los pagos de impuestos, ¿cierto? Sí. Ya. Como los intereses afectan el pago de impuestos y te genera un menor pago de impuestos, el costo de la deuda no es la tasa de interés, es la tasa de interés ajustada por su efecto tributario. ¿Y cómo tú ajustas por el efecto tributario? Sería I por 1 menos T. ¿Ailín? Sí, profe. Perfecto. Ya. Ok. Entonces, en ese flujo de caja, ¿verían la deuda y los intereses? No, porque el flujo de caja es el proyecto puro. ¿Se entendió la lógica, jóvenes? ¿Se entendió la lógica? Miren, esto lo voy a repetir la última vez. Estos activos se financian con deuda y capital propio. Por lo tanto, el costo de financiar estos activos es un costo promedio ponderado de las dos fuentes de financiamiento, que es el WACC. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Ok. ¿Cómo se calcula el BAN del proyecto financiado? ¿Por qué BAN del proyecto financiado? Porque hay deuda. ¿Sí? Hay deuda. El BAN del proyecto financiado, como utilizo como tasa de descuento el WACC, y el WACC es lo que me cuesta el costo promedio ponderado de estas dos fuentes de financiamiento, que es lo que me cuesta financiar los activos, ¿qué flujo de caja generan? El flujo de caja a los activos, y demostramos que era el flujo de caja al proyecto puro. Por eso se utiliza el flujo de caja al proyecto puro. ¿Felipe? ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. Ya, el tercer método, el que ustedes conocen, que es el BAN del proyecto financiado, es igual a la sumatoria de T igual 0 hasta N del flujo de caja al proyecto financiado, dividido por 1 más R, ¿con deuda o sin deuda? Con deuda, elevado a T. ¿Sí? Aquí, ¿cómo se termina, Javiera? Este R con deuda, ¿cómo se determina? Bien, KPM, beta L. Pero ese método no me permite hacer como 100% de deuda. No, es que si hay 100% deuda, esta tasa de descuento se te va al infinito. Sí, se te va al infinito. Crece así, exponencialmente. Sí. Eso, jóvenes. Consultas. Consultas. Francisco. Señorita, ¿cuál es su nombre? Isidora. ¿Cuál es su apellido? Rocha. Ok. Isidora, ¿hay alguna consulta? ¿No? Porque es que no me queda claro por qué el flujo de activos y el flujo de caja. Porque había dicho que el flujo de caja de los activos era el flujo de caja de la deuda más. No, no. En el primer caso. ¿Tienes por ahí el primer caso? Voy
he dicho este es el caso. No, más arriba, más arriba, Este. más arriba, ahí. El flujo, como la inversión en activos es igual al capital propio, ¿Ya? si aplica el flujo de caja a los activos, que es el lado de acá, sería igual al flujo de caja del accionista. Sí. Y como en este caso no hay deuda, el flujo de caja del accionista nosotros sabemos que se llama el proyecto puro. Entonces, Claro, ¿qué te queda? Flujo de caja a los activos es igual al flujo de caja del accionista y es igual al flujo de caja al proyecto puro. Pero ya tengo deuda, ¿no? O ya no. Si tiene deuda, si hay deuda, si hay deuda, Francisco, si hay deuda, pero este flujo de caja que generan los activos por su operación, ¿son dependientes o independientes de cuánto es deuda y capital propio? El flujo de caja que generan los activos. Exacto, son independientes. Y como en el primer caso, cuando no hay deuda, demostramos que el flujo de caja de los activos era igual al flujo de caja del proyecto puro, se cumple esto. ¿Ok? Sí. El flujo de caja de los activos, la operación de negocio diaria, es independiente del flujo del financiamiento. ¿Sí? Es independiente. ¿Ok? Ya. Jóvenes, tengo algunos comentarios que les quiero hacer. ¿Profe? ¿Profe? Al tiro. No sé si soy yo, pero no se ve la cámara, no como si no estoy compartiendo nada. Eso, ¿Y ahora? gracias. Ahora sí. Ya. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer un ejercicio a la vuelta del break y vamos a calcular todo eso. ¿Ya? Jóvenes, tengo algunos comentarios que hacerles. ¿Cómo considera cada método del apalancamiento financiero? ¿Cómo considera cada método del apalancamiento financiero? En el primer método, ¿dónde está el apalancamiento financiero? Bien, el valor presente ahorro impuesto. El segundo método, ¿dónde considera el apalancamiento financiero? No, aquí está el apalancamiento financiero, Felipe. En el 1. No, ahí está el apalancamiento financiero. Si este T vale 0, ¿sí? Si este T vale 0, no hay apalancamiento financiero, no se genera un valor presente ahorro impuesto. ¿Sí? Ahí está. ¿Se entendió? Ahí está el apalancamiento financiero. El tercer método, ¿dónde está el apalancamiento financiero? A ver, el ERE con deuda, el ERE del accionista con deuda. ¿Se considera el apalancamiento financiero en ese ERE? ¿Recuerdan la fórmula que vimos en clase para apalancar y apalancar el beta? Estaba ahí la tasa de impuestos, ¿no? ¿Lo recuerdan? Estaba la deuda partida por capital propio y la tasa de impuestos. Sí, ya. Entonces, en este método, el apalancamiento financiero, ¿está en la tasa o no? Sí. ¿Y en el flujo está también? Jóvenes, ¿el flujo de caja del proyecto financiado tiene los intereses o no en el flujo? ¿Está el préstamo? ¿Está la amortización? Ya, este método tiene el apalancamiento financiero en la tasa y en el flujo. ¿Ok? Ya. ¿Qué más les quería comentar? ¿Cuáles son las fortalezas del método 1 y 3? El método 1, la fortaleza que tiene, ¿saben? Generalmente... ¿Qué pasa? El método 1 la ventaja que tiene es que separa el proyecto puro, es decir, sin los efectos de la deuda, ¿sí? De los efectos de la deuda. O sea, me permite conocer si el proyecto es rentable sin los efectos del financiamiento. ¿Se entiende eso, no? Me permite conocer qué tan rentable es el proyecto sin los efectos del financiamiento. Y aparte, analiza el efecto del financiamiento. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces el ban del proyecto puro... Miren, una vez en la Universidad de Chile fue un ejecutivo de Endesa
porque era un curso de finanzas, y nos explicó que evaluaron un proyecto de Endesa, y el BAN del proyecto puro les dio negativo. Entonces, ¿qué hicieron? Le incorporaron deuda al proyecto para que pasara a ser un BAN del proyecto financiado positivo. ¿Ya? Entonces, con los efectos del financiamiento, hicieron rentable un proyecto que no era rentable en términos puros. Ahora, Zapac dice lo siguiente, miren, ¿es atractivo un proyecto que sin los efectos del financiamiento no es rentable? Pero, ¿saben? Él dice que no, pero miren, ¿cuál es el proyecto? Si hay deuda en un proyecto, ¿cuál es el BAN que me interesa finalmente? ¿El BAN del proyecto puro o el BAN del proyecto financiado? El BAN del proyecto financiado. Entonces, si bien hay que conocer ya en términos puros el proyecto no es rentable, pero si con la deuda lo hago rentable, me estoy enriqueciendo de igual forma. Entonces, el BAN del proyecto financiado es el que finalmente prevalece. Ya, esa es la ventaja de este método. Me permite separar la rentabilidad del proyecto en términos puros y los efectos del financiamiento. El tercer método, que es el que está acá, ¿qué ventaja tiene, jóvenes? Este método es el que me piden los bancos cuando yo les pido el financiamiento de un proyecto. Y ahora van a entender por qué. ¿El flujo de caja tiene considerado los intereses, la amortización y el préstamo? Sí. Entonces, ¿qué podemos ver? A ver, ¿al banco qué le interesa cuando me entrega un préstamo? ¿Qué le interesa al banco? ¿Que yo me haga más rico o que yo le devuelva los compromisos futuros del préstamo? Que yo le pague las cuotas futuras, ¿verdad? Ya. Si yo tengo flujo de caja del proyecto financiado, ¿puedo ver si los flujos que genera el proyecto son capaces de pagar las deudas? Sí. ¿Ok? Esa es la ventaja de este método. Que aparte de determinar la rentabilidad del accionista con deuda, el BAN del proyecto financiado, me determina la capacidad de pago del proyecto. Y eso es lo que evalúan los bancos. Los bancos no me evalúan rentabilidad del proyecto. Los bancos me evalúan capacidad de pago. ¿Ok? Y este método me permite ver la capacidad de pago del proyecto. Y esa es una fortaleza. ¿Qué más les quería comentar? ¿En qué caso se obtiene el mismo BAN con los tres métodos? Son tres métodos, ¿verdad? ¿Ya? Hoy día vamos a hacer un ejercicio en que el BAN con los tres métodos da el mismo valor. ¿Ya? Pero ¿saben qué? Esto sucede solamente en el caso en que la empresa dueña del proyecto va a mantener su relación deuda-capital propio estable y constante por mucho tiempo. Que son las empresas maduras. Las empresas maduras ya tienen una estructura de financiamiento que podríamos decir óptima. Y esa estructura de financiamiento que nos dice que la deuda y el capital propio permanecen estables a través del tiempo. ¿Y qué hace la empresa? A ver si entienden esto. Para que la relación deuda-capital propio permanezca estable a través del tiempo. ¿Qué tengo que pagar anualmente para que la deuda siga constante? ¿Qué tengo que pagar solamente? Solamente los intereses. Y ahí la deuda permanece constante. ¿Sí? Entonces, ¿en qué caso los tres métodos dan lo mismo? En que cuando la empresa ya tiene un nivel de endeudamiento constante, maduro y estable a través del tiempo. Sí, en ese caso los tres métodos dan lo mismo. Ahora, jóvenes, si yo soy un emprendedor, ¿puedo tener en el corto plazo un nivel de endeudamiento estable y constante a través del tiempo? No, ¿verdad? Entonces, el caso en que los tres métodos den lo mismo, que es nivel de deuda constante, estable para una empresa madura a través del tiempo, no se da en la práctica siempre. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que es preferible el método 1 y el método 3 a este método. ¿Ok? ¿Y qué más? Eso. Conclusiones con respecto al WACC. Conclusiones con respecto al WACC. El WACC, Javiera, de acuerdo a lo que les dije, ¿cuándo se puede utilizar el WACC? Cuando el nivel de la relación deuda-capital propio es constante y estable a través del tiempo. Ahí se puede utilizar el WACC, ¿sí o no? Porque ahí me daría lo mismo que los otros métodos. Lo que no siempre se da en la práctica. ¿Qué les quiero decir con esto? El WACC en la práctica es solamente una aproximación para calcular el BAN del proyecto financiado. El WACC en la práctica es solamente una aproximación para calcular el BAN del proyecto financiado. Y solamente me entrega el mismo valor que los otros dos métodos
cuando la relación deuda-activo y la relación capital propio-activo es constante a través del tiempo. Pero creo que el RSD también incorpora una relación entre deuda y capital propio. ¿Ya? ¿Ya, Felipe? ¿Y? Entonces, si esa relación va cambiando, tampoco sería. Tú puedes calcular un ETR en cada año. Haciendo cambiar. Lo que pasa es que de un año a otro, pues si amortizaste, la relación deuda-capital propio va cambiando, ¿verdad? Tú puedes calcular aquí el R de cada año. ¿Sí? Ok. Sí, lo voy cambiando. Exacto. Ya. Ok. Jóvenes, ¿alguna consulta? Estos son los 3 métodos. Cuando el nivel de endeudamiento de la empresa es constante, maduro y estable a través del tiempo, se puede aplicar y te entrega el valor exacto del BAN del proyecto financiado. Esa es la fortaleza. Esa es la fortaleza. ¿Sí? Y es su debilidad también, porque en la práctica no siempre se da ese supuesto. ¿Ok? Eso. Jóvenes, un dato que les quiero dar. Esto que está aquí y esto que está aquí, la deuda, el total de activos, el capital propio y el total de activos tienen que estar valorizados a valores de mercado. ¿Ya? Valorizados a valores de mercado. Cuando hagamos el ejercicio en el segundo módulo, me van a entender a qué me refiero que tienen que estar valorizados a valores de mercado. ¿Sí? Ya. Esos jóvenes. Igual no se podría ir calculando año a año. Sí, también. Sí, Felipe. Se puede hacer año a año y ahí no tendría la dificultad. Es súper difícil. Somos un proyecto dura 20 años, calcular el WACC año por año. No tiene sentido. ¿Sí? Sí. Eso, jóvenes. Consultas. En sus casas, jóvenes, ¿alguna consulta? Hola, profe, ¿todo bien? Mario, Sebastián, Clemente, Benjamín, Oscar, Ailín, Kevin, Sebastián, Filip, Rodrigo, ¿alguna consulta? ¿Todo claro, profe? ¿Alguna consulta? Ya, vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Y vamos a aplicar los 3 métodos. ¿Ok? Ya. ¿Vamos al break? Ya. Jóvenes, ¿qué hora es? ¿Qué hora tienen? 4:30. Nos vemos 10 para las 5. ¿Ya? Jóvenes, en sus casas, vamos al break. Nos vemos 10 para las 5. Clemente, Ailín, Vale, Benjamín. profe. Nos vemos. Sí, profe. Vale, profe.
Ya. Jóvenes, buenas tardes. ¿En sus casas me escuchan? Clemente, Ailín, Benjamín. Perfecto, profe. Ya. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio de lo que vimos de apalancamiento financiero. Ayer les subí el enunciado de la clase de ejercicio. Por favor, lean. Se llama ejercicio apalancamiento financiero en proyectos. Así se llama. Por favor, léanlo. De amable. Ustedes son más inteligentes que uno, por eso. Ya, por favor, lean el ejercicio 1. Jóvenes en sus casas, por favor, lean el ejercicio 1 que dice apalancamiento financiero en proyectos. Les voy a dar un par de minutos. ¿Ya? ¿Se leyó? Sí, jóvenes, Ailín, Clemente, Vicente, Benjamín, ¿lo leyeron en sus casas? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ok, lo vamos a hacer completo. La empresa Biolab, da lo mismo el nombre, produce y comercializa productos para el sector farmacéutico y está evaluando un proyecto que requiere una inversión en activos de 240 millones. Vamos a trabajar todos en millones, ¿ok? Entonces, la inversión en activos son 240 millones. ¿Ya? Esos datos. Se estima que el proyecto proporcionaría una utilidad antes de impuestos e intereses, pero descontada la depreciación de 40 millones anuales a perpetuidad. La utilidad ante impuestos dice, antes de impuestos e intereses, pero descontada la depreciación es de 40 millones
jóvenes, se dice la utilidad antes de impuestos e intereses. O sea, no descontado los intereses y ya está descontada la depreciación. ¿Qué sería esa? ¿La utilidad antiimpuesto del proyecto puro o el proyecto financiado? ¿Se entendió todos? No desconté los intereses. ¿Cuál es la diferencia entre la utilidad antiimpuesto del proyecto puro y la del proyecto financiado? ¿Cuál es la diferencia? La del proyecto financiado tiene descontado los intereses. Como esta no se le han descontado los intereses, ¿cuál sería la utilidad antiimpuesto del proyecto puro? ¿Sí? Que ya está descontada la depreciación. La utilidad de impuesto al proyecto puro es de 40 millones. ¿Y qué dice? Que es perpetuo. ¿Sí o no? Perpetuo. Por lo tanto, el N, ¿a cuánto tiende? A infinito. Ok, el N tiende a infinito. Dado los estándares de calidad, requeridos por sus clientes, la empresa invierte todos los años de vida del proyecto un monto igual a la depreciación anual, a la depreciación anual. ¿Qué les quiero decir con esto? La reinversión anual menos la depreciación anual, ¿a cuánto es igual? Es igual a 0, ¿sí? Todos los años lo que se reinvierte en activos es igual al monto de la depreciación anual. ¿Y se entiende eso, no? O sea, si yo reinvierto el desgaste de los activos, ¿puedo seguir operando? Si anualmente voy reinvirtiendo el desgaste de los activos, puedo seguir operando normalmente por mucho tiempo, ¿sí? La empresa solo pagará intereses a la deuda y no pagará amortización, ¿sí? Solamente se van a pagar intereses. Entonces, la deuda, ¿qué implica la deuda? Pago solo de intereses. Ya, jóvenes, y si pago solo intereses, ¿qué pasa con el valor de la deuda siempre? Si solamente estoy pagando los intereses, permanece constante la deuda. ¿Sí? ¿Profe? Ok. ¿Sí? No entendí eso de la reinversión anual menos la depreciación anual es igual a 0. Lo que pasa es que el enunciado dice, la empresa invertirá todos los años un monto igual a la depreciación anual. O sea, la reinversión que hay en activos, la reinversión anual en activos, es igual a la depreciación anual. Por lo tanto, la reinversión anual menos la depreciación anual da 0, porque estas dos son iguales. Perfecto, ya. Ya. La tasa libre de riesgo es de un 5% anual. La tasa libre de riesgo es un 5% anual. La rentabilidad esperada del mercado, el RM, es de un 11% anual. Y el tax, ¿cuánto es? 40%, la tasa de impuesto. El gerente decide financiar. El gerente decide financiar, se ve abajo. Ya, sí se ve. El gerente decide financiar parte de la inversión con deuda por 100 millones. La deuda son 100 millones. Miren aquí, la inversión son 240, pero de esos 240 se financian 100 con millones. ¿Quién coloca los otros 140? El accionista. ¿Sí? Ok. El gerente financia la inversión, parte de la inversión con deuda de 100 millones, por lo que pagará un interés igual a la tasa libre de riesgo. Por lo tanto, ¿cuánto vale la tasa de interés? ¿Cuánto valía la tasa libre de riesgo? 5%. Esa es la tasa de interés. En este escenario, es decir, con deuda, se estima un beta apalancado del capital propio de 1,66. Ese es el beta apalancado, o sea, el beta con deuda de 1,66. ¿Ese sería el beta U o el beta L? Beta L. Beta L, ¿cuánto vale? 1,66. ¿Sí? Ok. Letra A, evalúa el proyecto puro. Proyecto puro. Ya. ¿Cómo se evalúa el proyecto puro, Felipe? ¿Qué van? Es que hay que calcular. Bien. Eso implica el van del proyecto puro
En la sumatoria de t igual 0 hasta infinito en este caso, ¿sí o no? Por el flujo de caja del proyecto puro dividido por 1 más R con deuda o sin deuda. Sin deuda elevado a t. Y el R sin deuda se calcula con el beta U o el beta L. Beta U. Beta U. ¿Tenemos el beta U? Lo vamos a tener que calcular. ¿Y si ahora va conmigo hasta aquí? Ok, ya. Construyamos el flujo de caja. Construyamos el flujo de caja del proyecto puro. ¿Qué tenemos? Vamos a tener 0 y 1 hasta el infinito. ¿Ya? ¿Esto, sí? Año 0 y del 1 al infinito. ¿Qué vamos a tener? La utilidad ante impuesto del proyecto puro. ¿Cuánto vale? Vale 40. ¿Qué vendría ahora? El tax. ¿Y si ahora va conmigo, no? Esta utilidad ante impuesto del proyecto puro, ¿qué es? Ingreso por venta, menos costo variable, menos costo fijo, menos depreciación, menos amortización. Ya está ahí, ¿sí o no? No se restan los intereses. Es que es positiva, no hay pérdidas del ejercicio anterior, porque la utilidad de impuestos es positiva. ¿Sí? Y como la inversión es perpetua, no hay ganancias o pérdidas por venta activo. ¿Sí? Ok. ¿Qué vendría ahora? Menos el tax. ¿Cuánto era el tax? Era dato. 40%. Menos 16. Menos 16. Tiene que ser menos 16. Menos 16. Ya. ¿Qué vendría ahora? La utilidad después de impuestos. ¿Cuánto nos daría? 24. ¿Sí? Ya. ¿Qué habría que reversar, jóvenes? ¿Qué habría que reversar ahora? La depreciación. Hay que sumar la depreciación, ¿verdad? Después de impuestos se reversa la depreciación. Pero al mismo tiempo hay una reinversión anual. ¿Sí o no? ¿Cuánto? Entonces, ¿qué habría que hacer? Más depreciación menos la reinversión, ¿verdad? Esto, ¿cuánto vale? 0, ¿verdad? Eso vale 0. Ok, ¿qué nos quedaría? ¿Qué nos falta? Del flujo de, ya, ahí está todo el flujo de caja operacional. ¿Qué nos falta del flujo de caja de capitales? No hay deuda, es el proyecto puro. Bien, menos la inversión. En 0, ¿cuánto vale? Menos 240, que es la inversión total en activo. Como es proyecto puro, todo lo que se invierte es igual al capital propio, menos 240. ¿Cómo nos queda el flujo de caja, jóvenes? Flujo de caja del proyecto puro nos va a quedar menos 240. Y del 1 al infinito, ¿cuánto vale? 24. ¿Sí? Ya, tenemos el flujo de caja. ¿Qué nos falta? Tenemos el flujo de caja del proyecto puro. ¿Qué nos falta? La tasa de descuento con deuda, que es con el beta U. ¿Sí? Tenemos el beta L, jóvenes. ¿Podemos calcular el beta U a partir del beta L? Ya, esta es la fórmula. Beta U igual beta L dividido por 1 más 1 menos T por deuda partido por el capital propio. Esa es la fórmula. ¿Sí? Reemplacemos el beta U, que es lo que andamos buscando. El beta L, ¿cuánto vale? 1,66. Esos datos. ¿Sí? Dividido por 1 más 1 menos T. ¿Cuánto vale T? 0,4, 40%. Por deuda, ¿cuánto vale la deuda? 100. ¿Van conmigo, no? La deuda vale 100. ¿Y el capital propio cuánto vale? 140. Y de aquí nos queda que el beta U vale, yo tengo el resultado, 1,16.
Eso vale el beta U, 1,16. ¿Ok? La solución también está en web curso, está el Excel, ¿ya? 1,16. Ya, calculemos el R sin deuda. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué dice el KPM? En la tasa libre de riesgo, ¿sí? Más beta U, porque el R es sin deuda, por el retorno mercado, menos la tasa libre de riesgo. Ya, ¿cuánto nos quedaría el R sin deuda entonces? La tasa libre de riesgo, ¿cuánto vale? 0,05 más el beta U, 1,16 por el retorno mercado, que es 0,11 o 11% menos 0,05, y eso da, se los digo al tiro, da un 12%. Da un 12%. ¿Ok? Ya. ¿Qué tenemos que calcular ahora? El VAN, ¿sí? Ustedes, a ver si recuerdan, el VAN era menos la inversión más valor presente, flujo futuro. ¿No recuerdan eso? Que es el resumen del VAN, ¿sí o no? ¿Y si ahora va conmigo? El VAN era menos la inversión más valor presente, los flujos futuros. ¿Qué nos va a quedar? El VAN del proyecto puro va a ser igual. ¿Cuánto es la inversión? Menos 240. Más, ya, jóvenes, el flujo de caja, estos 24, es en el año 1, en el año 2, hasta el infinito. ¿Cómo se calculaba el valor? ¿Cuál era el valor presente de un flujo de caja constante al infinito? ¿Lo recuerdan? Bien. Esa era la fórmula. Era, valor presente era A partido por I, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ocupamos esa fórmula. Más, ¿cuánto es el flujo de caja constante? ¿Cuánto sería? 24, el flujo de caja constante. ¿Y cuánto vale R? 12, dividido por 0,12. ¿Cómo era el caso cuando el flujo de caja era presente? Ya se lo pasé. Sí. Ya. Y aquí nos queda que el VAN del proyecto puro, yo tengo el resultado, vale menos 39,5. Ya, jóvenes. En términos puros, sin los efectos del financiamiento, ¿el proyecto es conveniente o no? Sin los efectos del financiamiento, el proyecto no es conveniente. Ailín, dime. No entendí eso que hizo de A dividido I menos G, cuando es con crecimiento la inversión, ¿o qué? Sí, eso es cuando tiene crecimiento, pero este no es el caso. Aquí vale, esto vale 0 el G, porque el flujo es constante, son 24 todos los años. Ya. ¿Ya? Ok. Ya. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Y si ahora se entendió cómo se evalúa el proyecto puro? ¿Sí? ¿Francisco? ¿Esto de acá arriba? Lo que pasa es que el VAN es una sumatoria larga, ¿sí? Pero el VAN se puede resumir en esta expresión: menos la inversión, más el valor presente de los flujos futuros. Y en el valor presente de los flujos futuros está el valor presente del flujo del año 1, más el flujo del año 2, más hasta el enésimo. ¿Ok? Entonces, ¿qué te queda? El VAN del proyecto puro menos la inversión, los 240. Y como este flujo de caja 24 es constante en el año 1, 2, 3 hasta el infinito, el valor presente de un flujo de caja constante, cuando vimos la anualidad, cuando vimos matemáticas financieras, era A partido por I. ¿Y si ahora? Era A partido por I. ¿Cuánto vale A en nuestro ejercicio? Vale 24, todos los años. Y el I, ¿qué es? La tasa de descuento, el 12%. Entonces queda A partido por I sería 24, que es el flujo de caja constante, dividido por 12%, que es la tasa de descuento. Y ahí calculo el MAN. ¿Constanza? ¿Estamos bien? Ya. Ok. ¿Puedo borrar? Jóvenes, en sus casas, ¿puedo borrar? Sí, profe. Todo bien.
¿Puedo borrar acá? ¿Pablo? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Ya, no olvidamos el proyecto puro. Es negativo, ¿en cuánto? Menos 39,5. Ya, ¿qué nos piden en la pregunta B? Financiado considerando el flujo de caja del accionista. A ver. Nos están pidiendo el van del proyecto financiado. ¿Sí? La B, el van del proyecto financiado. Jóvenes. El van del proyecto financiado. ¿Cuántos métodos hay para calcular el van del proyecto financiado? 3 métodos. ¿Cuál nos están pidiendo? ¿Qué dice ahí? Considerando el flujo de caja del accionista. ¿Sí? ¿Cuál es el flujo de caja del accionista cuando hay deuda? ¿Cuál es? Cuando hay deuda, ¿cuál es el flujo de caja del accionista? ¿Proyecto puro o proyecto financiado? Jóvenes, cuando hay deuda, ¿cuál es el flujo de caja del accionista? ¿Proyecto puro o financiado? Financiado, ¿verdad? Entonces, nos están pidiendo esto. El van del proyecto financiado en la sumatoria de t igual 0 hasta infinito del flujo de caja del proyecto financiado dividido por 1 más R, ya, ¿con deuda o sin deuda, Felipe? Con deuda elevado a t. Ya, tenemos el flujo de caja del proyecto financiado. Ailín, dime. Aquí yo no entiendo cómo elige qué método. Porque cuando hacíamos el segundo método también se veía como tengo que ver si hay un flujo de caja financiado, cosas así, para ver cuál método escoger. No, es que dice, evalúe el proyecto financiado, ya, es el flujo de caja, es el proyecto con deuda. Dice, evalúe el proyecto financiado, o sea, tienes que calcular el van del proyecto financiado. Pero ahí dice, considere el flujo de caja del accionista, considere el flujo de caja del accionista. Cuando hay deuda, ¿cómo se llama el flujo de caja del accionista? El flujo de caja Ailín. No, Ailín, cuando no hay deuda, ¿cómo se llama el flujo de caja del accionista? el flujo de caja del proyecto puro. Ya, cuando hay deuda, ¿cómo se llama el flujo de caja del accionista? El flujo de caja de activo menos el flujo de caja de deuda. ¿Y eso cómo se llama? Flujo de caja del proyecto financiado. ¿Mm? ¿Ya? Entonces hay que calcular el van del proyecto financiado en función del flujo de caja del proyecto financiado. ¿Ya? Ya. Ok. ¿Tenemos flujo de caja del proyecto financiado? No, lo tenemos que construir, de nuevo. 0, 1 hasta infinito. Ya, jóvenes. Tenemos la utilidad ante impuesto del proyecto puro. ¿Cuánto vale? 40. Eso era dato, ¿sí? Para transformarla en la utilidad ante impuesto del proyecto financiado, ¿qué hay que restarle? Bien, menos los intereses. ¿Cuánto es el monto de intereses? Veamos. Si la deuda... ¿Dónde está la deuda? Acá. Chuta, no. La deuda es 100. Y la tasa de interés es un 5%. ¿Cuánto pago anualmente de intereses? 5, ¿verdad? El 5% de 100, pago 5 pesos de intereses. ¿Sí? Entonces, menos los intereses, menos 5. ¿Está bien? Está bien. ¿Y qué vamos a tener aquí? La utilidad de impuesto. La utilidad de impuesto del proyecto financiado. ¿Sí? Transformé la utilidad de impuesto del proyecto puro en la utilidad de impuesto del proyecto financiado. Le resté solamente los intereses, que era lo que faltaba restarle para incorporar el efecto de la deuda. Y esto nos da 35, menos el tax del 40%, y eso nos da menos 14. Y vamos a tener la utilidad después de impuestos del proyecto financiado, que va a dar 21. ¿Ok? Ya. Menos la reinversión, más la depreciación. ¿Cuánto nos da eso? 0.
¿Qué faltaría ahora? Menos la inversión. ¿Cuánto es la inversión? 140. No, la inversión en activos, ¿cuánto es? Menos 240, aquí en cero, y vendría más el préstamo, ¿sí o no? Porque estamos transformando el proyecto puro a proyecto financiado, falta el préstamo. ¿Cuánto vale el préstamo? 100. Ya, y ahora tenemos el flujo de caja del proyecto financiado. ¿Sí? Tenemos flujo de caja del proyecto financiado, sería menos 240 más 100, menos 140, y el flujo de caja, ¿cuánto sería? 21. ¿Sí? Ya. Ok. ¿Tenemos el flujo? ¿Tenemos la tasa con deuda? No. ¿Tenemos el beta L? Ya, es tan simple como eso. El R con deuda 0,05, la tasa libre de riesgo, más el beta L, porque ese es el beta con deuda, el beta L, 1,66 por 0,11 el retorno mercado menos la tasa libre de riesgo. Y aquí nos queda que el R con deuda va a ser igual a... ¿Cuánto da el R con deuda, jóvenes? 15%. Eso da. Da 15%. ¿Sí? ¿Y si ahora vamos bien? ¿Sí? Ok. Vale 15%. Ya, tenemos... ¿Qué vamos a calcular ahora? El van del proyecto financiado. ¿Sí? Vamos a calcular el van del proyecto financiado. Y ya sabemos, la fórmula hicieron la misma, menos la inversión. ¿Cuánto es la inversión ahora? Veámoslo acá. ¿Cuánto es la inversión? ¿Cuánto aporta el accionista? Menos 140. Bien. Ok. ¿Y el flujo de caja, estos 21, son constantes del año 1 al infinito? Sí. Se ocupa de nuevo esta fórmula para llevar a valor presente de todos esos flujos futuros constantes al infinito. A partido por I, que sería, ¿cuánto es la anualidad? 21 dividido por R, 0,15. Y miren cuánto nos da el van del proyecto financiado. Nos da 0. Da 0. ¿Qué está haciendo la deuda? Sí, me está ahorrando impuestos, pero me está transformando... Porque miren, el van del proyecto puro era positivo o negativo. No conviene el proyecto, ¿no? Conviene el costo de oportunidad, porque es más rentable el costo de oportunidad que el proyecto. Si el van es 0, ¿qué sucede aquí? Si el van es 0, indiferente entre el proyecto y el costo de oportunidad. ¿Sí? Ok. Ya. Consultas. Consultas. ¿No? Consultas. ¿Se dan cuenta que la deuda arregla un proyecto, no? Sí, la deuda arregla un proyecto. Pero ¿saben cuál es la condición para que arregle el proyecto? Tiene que haber una tasa de impuesto a la ganancia, porque si la tasa de impuesto vale 0, el valor presente de ahorro de impuesto también vale 0. ¿Sí? Ok. O sea, si tengo un interés bajo, como viene el total, cuando solo si aumenta la tasa de impuesto, endeudarte es aún más conveniente. Sí. Pero por otro lado, que te suban los impuestos tampoco te conviene porque baja el flujo de caja del proyecto también. Sí, tiene los dos efectos. Te baja el flujo de caja, pero te genera un mayor ahorro de impuestos. O sea, la deuda pasa a ser más conveniente. Pero eso no implica que el proyecto sea más conveniente como un todo. ¿Sí? Ok. Ya. Consultas, hasta aquí. ¿No? Felipe, ¿puede leer, por favor, la pregunta C? Evalúa el proyecto financiado por el método del costo promedio ponderado del capital. Ya.
¿Qué nos están pidiendo de nuevo? ¿Qué nos están pidiendo? El van del proyecto financiado, ¿sí? ¿Con qué tasa de descuento hice ahora? Pero dice, evalúe el proyecto financiado, es decir, con deuda, ¿sí o no? Ya, el proyecto con deuda, pero utilizando el WACC. ¿Ok? El costo promedio ponderado al capital. Francisco, ¿cuál era la fórmula para calcular el van del proyecto financiado? Bárbara, ¿cuál era la fórmula? La sumatoria de t igual 0 hasta el infinito. Sigamos. Bien, el flujo de caja al proyecto puro, que lo tenemos, ¿o no? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Lo tenemos. Dividido por 1 más el WACC elevado a t. ¿Sí? Ya, ¿tenemos el flujo de caja al proyecto puro? Lo construimos en la pregunta A. ¿Qué nos falta? El WACC. ¿Alguna consulta de sus casas, jóvenes? ¿Alguna consulta de sus casas, jóvenes? Todo bien, profe. Ok. ¿Qué tenemos que calcular, Felipe? El WACC. Esta es la fórmula del WACC. Y por 1 menos el tax. Por la deuda partido en activo. Más el R con deuda. Partido, o sea, por capital propio partido. ¿sí? Ya. Jóvenes, ¿tenemos la tasa de interés? Sí. ¿Tenemos la tasa de impuesto? ¿Tenemos la deuda? Que son 100, ¿verdad? ¿Tenemos el R con deuda? ¿El 15%? Sí, que recién lo calculamos en la parte B. ¿Tenemos el capital propio? ¿Cuánto vale? Ya. ¿Y saben qué? Hay que tener cuidado. El capital propio se valoriza a valor de mercado. ¿Ya? A ver. El valor de mercado... Miren, jóvenes, esto se lo voy a explicar. Ya tuvieron... Esta pregunta siempre la hago. Ya tuvieron finanzas, ¿verdad? ¿Vieron valorización de bonos y acciones? ¿Sí? Si el mercado de capital es eficiente, eso tienen que haberlo visto al final, el mercado de capital es eficiente, es uno de los principales supuestos de la teoría financiera. ¿Ya? El valor de mercado, hoy día actual, es igual a un valor presente de flujos futuros. ¿Ok? ¿De acuerdo? El valor de mercado es el valor presente de flujo futuro. Eso tiene implicancia en esta fórmula, ya no me voy a meter en eso. Ya. Valor de mercado igual valor presente, flujo futuro. ¿Ok? Les quiero hacer una consulta. Si estoy valorizando el capital propio a valor de mercado, ¿cuál es el flujo de caja que recibe el capital propio? Está calculado. Vean la letra B. ¿Cuál es el flujo de caja que recibe el capital propio cada año? ¿Cuál es el flujo que recibe el capital propio el accionista cada año? ¿Cuánto? 21. ¿Cuánto es el flujo de caja de cada año en la parte B? Cuando calculamos el flujo de caja del accionista, da 21, ¿no? ¿Quién es el dueño de ese flujo de caja? El accionista, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, el valor presente de los flujos futuros. Ah, jóvenes, disculpen. Antes de eso. ¿Esos 21 son constantes o no son constantes a través del tiempo? Ya, entonces se aplica la fórmula A partido por I, ¿verdad? No, disculpen, A partido por L, ¿sí? Porque se puede confundir con el I de la tasa de interés, ¿sí?
¿Cuánto vale A? ¿Cuánto es el flujo que percibe el capital propio año tras año? 21. ¿Y el R tiene que ser con deuda o sin deuda? Ese flujo de caja de los 21, ¿se genera con deuda o sin deuda? Con deuda sería el 0,15, ¿sí o no? Ya. Y el valor de mercado yo lo tengo aquí, del capital propio da 140,4. Da 140,4. Que es un poquito mayor que los 140, ¿sí? Ok. Ya, jóvenes, calculemos el WACC. El WACC, ¿cuánto vale el I? 0,05 por 1 menos T, 1 menos 0,4. El 1 menos T, el 0,04, que es la tasa de impuestos por la deuda. ¿Cuánto es la deuda? 100. Ya, y aquí hay que tener cuidado. El total de activos, ¿a qué es igual? El total de activos, principio contable, es igual a deuda más capital propio, ¿sí o no? ¿Cuánto vale la deuda? 100. Más, ¿cuánto vale el capital propio, Bárbara? Más 140,4. No van los 140 ahí, van los 140,4 porque se valoriza el WACC a precios de mercado. Más el R con deuda, ¿cuánto valía? 0,15 por el capital propio, ¿cuánto era? 140,4 dividido por 100 más 140,4. Ya, y de aquí el WACC, yo tengo el resultado, vale un 10%. Eso vale el WACC. Calculemos el BAN. BAN del proyecto financiado. BAN del proyecto financiado. ¿Cuánto vale la inversión? Ojo, proyecto puro. Jóvenes, es el BAN del flujo de caja que va en el WACC. El flujo de caja es el del proyecto puro. ¿Cuánto valía la inversión? Menos 240. Muy bien. Más, ¿cuánto era el flujo de caja? ¿Cuánto era el flujo de caja? ¿24? ¿Cuánto era el flujo de caja del proyecto puro? 24. Ya, y eso se divide por el WACC. ¿Por qué? Porque los 24 son constantes a través del tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto era el WACC? 0,1, 10%. Y miren, mágicamente, no es mágicamente. El BAN del proyecto financiado, ¿cuánto da? 0. ¿Se dan cuenta? Si la relación deuda-capital propio es constante a través del tiempo, el BAN del proyecto financiado por el WACC me da igual que el BAN del proyecto financiado con el flujo de caja del proyecto financiado. ¿Ok? Ok. Ya. ¿Y estamos terminando el ejercicio? Estamos terminando. ¿Qué nos piden en la letra C? La D. Calcule el valor del apalancamiento financiero. ¿Sí? Esta es la D. ¿Por qué puse C? Disculpen, aquí era C. Era C, ¿sí? Y aquí está la D. ¿Qué nos están pidiendo? El valor del apalancamiento financiero. ¿Sí? ¿Cómo definimos el valor del apalancamiento financiero? Era BAN del proyecto financiado menos BAN de proyecto puro. ¿Sí? Ese delta. El BAN del proyecto con deuda menos el BAN del proyecto sin deuda. Ahí tengo el aporte que hace la deuda en la rentabilidad del proyecto. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser? 0 menos... ¿Cuánto valía el BAN del proyecto puro? Menos 39,5. ¿Y eso cuánto nos da, jóvenes? 39,5.
Eso es lo mismo que el valor presente del ahorro de impuestos. Lo vamos a calcular ahora. Pero de ese, Debe ser igual. Jóvenes, eso es lo que nos está aportando. Jóvenes, eso es lo que nos está aportando la deuda en términos de riqueza al inversionista. ¿Sí? Eso es lo que está aportando la deuda a la riqueza al inversionista, 39,5. Ok, ¿por qué se originaba ese aporte de riqueza que hace la deuda, Josefina? ¿Qué es lo que originaba ese aporte? ¿Qué es lo que originaba esta riqueza que está generando la deuda? ¿Qué era? ¿No, Pablo? El ahorro de impuestos que generan los intereses, ¿sí o no? Calculemos el valor presente del ahorro de impuestos. Calculemos el ahorro. Jóvenes, ¿cuánto es lo que Felipe, cuánto me ahorro en cada año? Miren, ¿cuánto era? Voy a borrar acá. ¿Cuánto es? A ver, ¿cómo se calcularía el ahorro de impuestos? Sería el tax del proyecto financiado menos el tax del proyecto puro, ¿sí o no? ¿O al revés? No, está bien. Está bien, jóvenes. ¿Cuánto es el tax? ¿Ustedes lo tienen? ¿Tienen el flujo de caja? ¿Cuánto era el tax del proyecto puro? ¿Del proyecto financiado? 14 millones. 14. ¿Sí? ¿Cuánto es el del proyecto puro? Sí. Menos, hay que colocar el signo, menos. Menos 14, menos 16. ¿Sí o no? Porque está en negativo, es una salida de dinero. Menos 14, menos 16. ¿Sí? ¿Cuánto nos da eso, jóvenes? 2. Y esos 2 son todos los años. ¿Sí o no? Jóvenes, esos 2 son todos los años. Para calcular el valor presente, de nuevo se aplica A partido por L, ¿verdad? Porque esos 2 se perciben todos los años. ¿Cuánto vale el A? 2, es el ahorro de impuesto anual. Y el R, ¿cuál era el R del valor presente ahorro de impuesto? ¿Qué es lo que origina ese ahorro de impuesto? La deuda, ¿verdad? ¿Cuánto era el R de la deuda? Era la tasa de interés, ¿verdad? Era la tasa de interés. 2 partido por 0,05. ¿Cuánto da eso, jóvenes? 40. Comparen con la resta que hice entre el van del proyecto financiado menos el van del proyecto puro. Es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, es casi lo mismo. Es casi lo mismo, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Lo que origina el apalancamiento financiero es un valor presente de ahorro de impuestos. ¿Sí? Ok. ¿Saben por qué no da igual exacto así? No sé. No sé. No, si el Excel trabaja con todos los decimales y no me da. Porque el Excel no trabaja con todos los decimales. ¿No trabaja con todos los decimales Excel? Si no le pide que trabaje con todos los Ah, puede ser eso. Ya, puede ser Nosotros eso. estábamos haciendo tabla de pago la otra vez y nos dio menos 5 por los decimales. Ya. Lo está haciendo parecido. Ah, ¿te dio? 39.9. Ah, ok. De hecho, profe, sí, ¿Está bien? en la B, cuando sacamos el VAR, hubiera sido 140 menos 140,4. O sea, más 140,4, que era el valor presente de... Ya, Y ese 0,4 es el que nos está faltando en la nueva. ya. Ok. Jóvenes, ¿se entendió? Francisco, Isidora, Josefina, Constanza, Pablo, Bárbara, Javiera, ¿sí? Ya, no es más que esto, apalancamiento financiero. ¿Ok? Ya, esto entra en el examen, así que para que lo consideren. El jueves vamos a ver un nuevo tema, que no lo vimos, que entraba en esta prueba, pero no tuve tiempo, no alcancé a pasárselo, va a entrar en el examen, que son los proyectos complementarios y sustitutos. Por ejemplo, cuando Head and Shoulder lanza el pack champú más bálsamo o acondicionador. Esos son proyectos complementarios. ¿Sí? Proyectos sustitutos, por ejemplo, cuando Gillette, pucha, esto es machista, pero cuando Gillette lanza una nueva afeitadora,
eso genera una disminución en las afectadoras antiguas que ya tienen en el mercado. Esos son proyectos sustitutos. ¿Sí? Ok, eso lo vamos a ver el jueves. Eso entra en el examen, sí. Y eso lo vamos a ver el jueves. Ya, jóvenes, terminamos por hoy día. ¿Tienen alguna consulta? Y si ahora vimos KPM casi completo. ¿Sí? Ok. Ya. Constanza, Pablo, ¿alguna consulta? ¿No? Jóvenes, en sus casas, ¿alguna consulta? Clemente, Ailín, Todo bien, profe. Sebastián, Vicente, ¿alguna consulta? No, profe, todo bien. Ya. Ya, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Dígame. ¿Ya? ¿La de flujo de caja? No, la del momento óptimo de inicio. De inicio. Ay, la de Eduardo Vitrán. Ya, a ver si me acuerdo. No, tengo que estar en pero que al final sería como, ¿qué pasaría si la inversión aumenta en un 2%? ¿Cómo sería ahí el tiempo óptimo? ¿Sabes lo que pasa? Eso lo enseña Eduardo. Lo que pasa es que, mira. A ver. Te voy a explicar por qué él aplica una fórmula. No sé si te diste cuenta. Sí, pero parte de una fórmula. A ver. Si la inversión es constante a través del tiempo, el momento óptimo era, si la inversión es la misma, si invierto hoy día o el próximo año, el momento óptimo era la inversión por R igual a F de T más 1. ¿Sí? Eso lo vimos en clase. Ok. Cuando la inversión no es constante, independiente de cuándo yo invierta, o sea, si yo invierto el próximo año, la inversión cambia, esta fórmula no se cumple, otra. Y esa es la que aplica Eduardo. ¿Cómo? No sé, puede ser que sí. Pero, ¿cómo se deriva la fórmula? Te voy a explicar. ¿Cómo yo derivé esta fórmula? ¿Qué hice? Hice el van de invertir en T, que es... ¿Cuál sería el van de invertir en T? Sería la inversión en T más F de T más 1, dividido por 1 más R, elevado a T más 1, más F de T más 2, dividido por 1 más R, elevado a T más 2, más hasta el infinito. ¿Sí o no? Ya. Y eso lo comparo con el van de T más 1. De invertir en T más 1. ¿Qué voy a tener? Menos la inversión en T más 1, porque ya no es la misma que si es que invierto en T. Este flujo lo dejo de percibir, percibo el flujo de T más 2, dividido por 1 más R a T más 2, y así hasta el infinito. A este le resto este, se me va S con S y se me van todos los que vienen después. ¿Sí? Ya. Y cuando tú restas, pones la condición que hay entre T y T más 1 de la inversión. O sea, ¿qué dice? Si te dicen que la inversión en T más 1 es igual a la inversión de T por 1,02. O sea, crece en un 2%. ¿Sí? Ahí pones esa condición aquí. Y ahí haces la resta entre el van de T más 1 menos el van de T más 1 menos el van de T, y lo igual, ese delta van lo igual a 0, y va a llegar a la fórmula que está aplicando Eduardo. ¿Ya? ¿Pero me entendió cómo se hace? Sí, ok, así se hace. ¿Se puede llevar como cuaderno y lápiz como para hacer eso? Como para entender eso, como Sí, no hay problema. Sí. No, sí, yo voy a estar en la sala, Javier, así que no va a haber problema. Sala 205D, si no me equivoco. Mañana le envío el mensaje. Sí, viene con un formulario. Sí. Que es el mismo de las pruebas que subí de semestres anteriores. Es el mismo. No, Felipe. Yo usé eso para sacar o sea, usaron este y el del BAN para sacar el momento de inicio del informe del proyecto. No sabía si esto estaba bueno, pero es algo que había escrito usted, entonces. Ah.
Isidora, dame un segundo.